habían comunicado esto, que hay un plazo de inscripción hasta el día 29 de septiembre. Yo ahí les puse un recordatorio, ¿sí? Está ahí un recordatorio y está el programa también, para que lo puse en el foro, para que lo tengan en el foro y ya lo pongo como aviso también. Están las dos cosas, para que las vayan mirando en la ¿Puede ser la plataforma. fecha el 3 de octubre? Exactamente, esa es la prueba de suficiencia. Y no, espera, aguarden un segundito, ya les digo la fecha de parcial, que también tendrá que salir como aviso, si no ya le aviso al otro profe para que lo dé como visible. Profe, ¿está el programa de la materia? Sí, también está el programa de la materia, debe estar como Sí, sí está. un archivo en PDF, está compartido en PDF. Después me avisan si lo pueden descargar, si no yo lo mismo siempre comparto desde diferentes formas, Sí, así. sí, lo acabo de ver, si está subido. Ah, bien, bien, bien. El tema de las fechas de los parciales, ¿sí? Según lo que nos indican por calendario, cuáles serían las fechas apropiadas para tomar el parcial, a nosotros nos correspondería justo un fin de semana, que es fin de semana largo. No creo que ustedes se conecten para que yo les tome el parcial, o ya les ha pasado que les ha tocado una fecha así de fin de semana y lo mismo se conectaron, ¿o no? No, los parciales los rendíamos presencial. Ajá, Claro. Pasa el que, claro, día. que como es feriado, Sí. supongo que por eso lo tendrían que Para el manejar 20 de lo otra tengo yo manera. yo lo tengo agendado para el 20 de octubre, ¿sí? Yo lo tengo agendado para el 20 de octubre. Yo ahí lo mismo, les voy anticipando de manera verbal, pero ya les va a salir el mensaje, porque ya está hecha una plaquita con las fechas importantes a tener en cuenta. 20 de octubre, primer parcial, ¿sí? Y 1 de diciembre, segundo parcial. Recuperaciones el 15 de diciembre para recuperar. Tienen muchísimo tiempo y después vamos a celebrar porque ya estamos próximos a la fiesta. Por favor. ¿Cuándo dijo que sería el segundo parcial? El segundo parcial el 1 de diciembre. ¿Y el recuperatorio, profe? No escuché bien. Y el recuperatorio el 15. Profe, recuperatorio de los dos parciales, pues yo seguramente el primero lo recupero. No voy a Ay, estar. ah, Es poca fe, bien. no es poca fe, Ah, aparte. bien. No voy a Bien, estar. bien. El fin de semana Bien, siguiente, al 22, yo no estoy. Tengo que faltar. bien. Y por Bueno, ahí Eso es esa era fecha. lo que usted sí, preguntaba, que no se tomaban, si se tomaban en algún feriado largo. El año pasado no. Antes de las vacaciones de julio nosotros teníamos un parcial. Uno sí, un viernes y uno un sábado en víspera de vacaciones. Y lo pasaron al parcial porque no iban a abrir la quinta. claro. Eso recuerdo, que Sí, lo habían corrido a bien. la fecha. Sí, yo por eso lo tomé en cuenta de que lo tomemos el día 20. La verdad que yo más o menos ya le había anticipado algo al profe de informática, yo con él hablé y le dije por esa fecha que yo, bueno, mi fecha para tomarlo era el 20. Así que bueno, él me decía que ya iba a ver si lo tomaba en el mismo día o directamente existía la posibilidad de tomarlo en otra fecha para que no les coincida tampoco. ¿Sí? Los parciales, no sé si han rendido en alguna oportunidad dos parciales juntos, por ahí hay ciertas No cosas dos que... parciales el mismo día, no, pero sí hemos rendido en el cuatrimestre anterior un parcial un viernes y un parcial un sábado a la mañana, por ejemplo. Perfecto. Bien, Sí. bien, bien. Sí, no, eso ya lo charlamos entonces con el profe. Yo le dije que no tenía ningún inconveniente, ya sea que uno tome el viernes, el otro el sábado o la semana siguiente, dependiendo cómo vayamos con el tema de los contenidos. Que eso lo charlé con él. Me dijo que tampoco hay Bien, problemas. Pero bueno, bien. yo ya Claro que había los puesto sábados nosotros tenemos la clase de estadística de a la mañana, el estadística. sábado a la Es, mañana. Habría que ver si, cómo lo podemos resolver. Claro, exactamente. Bueno, hasta el momento está puesta mi fecha para el 20 de octubre. Llegamos con eso, con lo que yo necesito para la primera etapa.
Y después, bueno, en el segundo también vamos a dejar una última clase, pero una clase de consulta, evacuación de dudas, todo eso también está contemplado. Y después, bueno, ya el 15 tendríamos la recuperación para la gente que no haya podido, digamos, presentarse a los exámenes, ¿sí? Ahí después yo voy a discriminar el tema de si aquí le tomamos el primero y aquí le tomamos el segundo o hacemos un integral. Si queden tranquilos, que no hay problema. Estamos con tiempo y yo suelo hacer eso de discriminar bien las listas para que no haya malos entendidos. ¿Sí? Profe, una Cosa, consulta. profesora, ¿el parcial va a ser Sí, Lucía. presencial o va a ser virtual? Miren, a mí lo que me habían comentado era que únicamente los exámenes finales posteriores, una vez que regularizan la materia, los tenía que tomar de manera presencial. En su momento yo también lo consulté con el otro profe si cuál era la modalidad y él me dijo que tenía pensado tomarlo de manera virtual. La verdad que cualquiera de las dos formas conmigo no van a tener inconvenientes. Si lo tomamos de manera virtual o lo tomamos de manera presencial, pero bueno, esa va a ser la fecha, no la voy a cambiar, salvo que me digan que no hay, no tenemos el espacio físico, ¿sí? Y que lo tenemos que reprogramar. Pero en mi caso no habría problema. Disculpe, Una profe. consulta. Sí, ¿sí, María Alejandra? Disculpe, profesora, una preguntita. Para Sí. la prueba de, digamos, suficiencia, ¿usted Sí. puede dar algún indicio de algunos, digamos, títulos que van? Porque lo que yo estoy viendo son muchos gráficos, algunas, digamos, definiciones y algunos apuntes que tomo en clase. Ajá, bien. Bien, Disculpe, bien. profesora, Escuchen, yo como tengo que armado, pero ya en la clase anterior estuvimos hablando de la prueba de suficiencia. Recién acabamos de perder en computación, en informática, 1 hora 25 hablando de la prueba de suficiencia. Y yo pienso Es que si verdad, profe, la estamos en prueba la de prueba de informática ha pasado lo suficiencia, mismo. en la prueba de 1 suficiencia, si hora y se van a media hablando de la presentar, prueba de ya tendrían suficiencia. que saber los temas. O sea, yo no me puedo presentar algo que no sé. No quiero ser mala ni ser grosera, pero ya perdimos informática, es la tercera clase de informática que perdimos. Y ahora le están Claro, haciendo, no sé. bien, Así que, gracias Paola por ya. por la advertencia. Escuchen, el tema de la prueba de suficiencia, yo he pensado en eso, he visto el material de años anteriores, ya lo revisé, vi cuáles son los contenidos, no escapan algunos temas de los que están puestos dentro del programa. A lo que voy es que el programa corresponde a lo que ustedes tienen como ordenanza de contenidos. ¿Sí? Yo por ahí fui como más, por eso los van a ver como un poquito más largo, en realidad los aclaré cuáles son, porque por ahí cuando hablamos de un sistema, ¿sí? Hablamos de un sistema de contralor, yo ahí puse que es ART, que es Superintendencia de Riesgo de Trabajo, para trabajar sobre cada uno de esos también, para que ustedes puedan saber realmente cuál es el contenido. Yo pensando en esto, ¿sí? Pensando en esto, ya me falta creo que agregar las últimas diapositivas. Hay un manualcito, les armé un manual, pero está en Word, es todo texto. Por ahí lo que yo hago en las presentaciones es resumir, ¿sí? Para mostrar de otra manera la información, pero sí he preparado todo el material en Word, está todo en Word. Lo único que me quedaría compaginar, creo que son 15 hojitas nada más, que eso lo vamos a tratar de hacer entre hoy y mañana para que ya lo podamos subir. Y ustedes lo van a tener a todo el material en Word, a todo escrito. Por ahí todo lo que yo hablo está escrito, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. Bien, arrancando a donde habíamos quedado por el tema de la conexión de la semana pasada, sí me parecía importante que continuemos porque estábamos hablando de los sistemas y sobre todo, perdón, del marco legal. Y estábamos hablando sobre la ley de riesgo de trabajo. Ahí les voy a compartir a donde habíamos quedado, que hemos quedado en qué cubre la ley. Accidentes, enfermedades profesionales, ¿sí? Y de ahí hemos quedado conectados unos cuantitos nada más, ¿sí? Que esos cuantitos ya tienen ahí mi puntito extra por haberse quedado a esperarme. Ah, bien ahí. Sí, eso es por ahí es importante porque yo no sé si en su momento les comenté, yo vivo, digamos, en la ciudad de Monteros, entonces
por ahí hemos tenido, cuando hay ciertos inconvenientes con vientos y cosas así, tenemos problemas con la conexión. Yo tengo 3 servidores de internet para contrarrestar esto, ¿sí? De las clases virtuales, porque en otra institución también doy clases virtuales, pero bueno, por ahí se nos escapa a nosotros y bueno, tenemos estos problemitas, pero yo siempre trato a los 5 minutos, como sea, de volver a conectarme y continuar y aprovechar al máximo el tiempo. Bien, entonces, arrancamos donde habíamos quedado y después sí me gustaría que hablemos sobre lo que es riesgos, accidentes, que es lo ya, para que vean ahí, sobre todo porque después para el final, capaz que les pido como trabajo, ¿sí? Como trabajo, ya sea para recuperación, eso ya después lo hablaremos, o para el segundo parcial, un trabajito corto y sencillo de su puesto de trabajo, ¿sí? Analizando lo que venimos nosotros hablando, que eso sería muy importante porque les serviría después para ustedes, ¿sí? Para gestionar, para solicitar y de paso para hacer el sentido crítico o esa visión crítica que uno busca de la cultura preventiva. Ahí les comparto la presentación. Aguarden. Profe, buenas tardes. Sí. Disculpe, ¿usted va a grabar la clase? Sí, yo las grabo las clases. Ah, bien, gracias. ¿Las necesitarían a las grabaciones? Sí, mejor la si verdad las es que pueden no puse, subir. no puse en el Drive, pero ya los puedo, la puedo cargar en el Drive y les comparto. No hay problema. Sí, por favor, profe, gracias. De nada. Recording in progress. Bien, habíamos quedado en esta plaquita, yo por ahí para que hablemos, estábamos hablando de la ley de riesgo de trabajo y estábamos hablando qué situaciones cubría. La ley de riesgo de trabajo cubre a los accidentes de trabajo siempre y cuando estos se hayan producido en el lugar del trabajo y por ocasión del trabajo, ¿sí? O tenemos una particularidad, los que se producen en el desplazamiento desde nuestro hogar hacia el trabajo o viceversa. Son estas, digamos, los tipos de accidentes, son estos los tipos de accidentes que cubre la ley, siempre y cuando nosotros no hayamos modificado el trayecto, ¿sí? Nosotros lo conocemos a este tipo de accidente que se da por traslado desde el domicilio al trabajo y viceversa como accidente in itinere, ¿sí? Por ahí la ley lo dice, bueno, que está dentro de la definición de accidente, pero cuando uno va a una clasificación mucho más precisa, capaz que no nos acordamos de la palabra in itinere, pero podemos decir que es algo propio del traslado, ¿sí? O de trayectos. En este caso, únicamente podemos llegar a modificar o alterar el trayecto y va a estar reconocido dentro de la ley en caso de que algún familiar, por ejemplo, requiera el cuidado en un sanatorio, tengamos que ir por una urgencia médica, ¿sí? Son como exclusiones muy, muy diferenciadas, ¿sí? Tengan en cuenta ese detalle. Las enfermedades profesionales es lo que se tomaría siempre y cuando están dentro de una tabla, ¿sí? Y estas enfermedades profesionales tienen que estar clasificadas como tal, además tienen que aparecer en ese listado. Si eso no aparece, si por ejemplo empezamos con un síntoma, hay un estudio médico que demuestra que tenemos una enfermedad y se llega como a la conclusión de que esa enfermedad ha sido producida por el trabajo, ahí se deberán hacer las presentaciones legales correspondientes para la solicitud de que se incluya o que se tome ese caso como favorable y se lo considere como una enfermedad profesional. ¿Qué es lo que la ley dice? ¿Sí? Profe, por ejemplo, ¿el COVID entraría en una enfermedad profesional? Bien, les cuento. El tema del COVID en su primera etapa no entraba como una enfermedad profesional, pero ¿qué pasó? Después, en base a
a ciertas, digamos, cuestiones de presentaciones y demás, ¿quién eran los más afectados? ¿Qué población era la más afectada por el COVID? Los mismos médicos, ¿sí? Entonces, empezaba un listado diciendo que los profesionales de la salud que hayan contraído y se demuestre que hayan contraído COVID en sus puestos de trabajo, sí, entraba como una enfermedad profesional y por eso se daban las licencias. Pero después a decretarse que era una epidemia, entonces directamente se determinó que las licencias eran genéricas, pero sí hay un documento que indica que en el personal de la salud era contemplado como una enfermedad profesional. ¿Qué es lo que excluye la ley y no lo toma? ¿Sí? Todos los accidentes o enfermedades profesionales que hayan sido causadas por dolo del trabajador. Esto quiere decir con intención de cobrar una indemnización, con intención de tener licencias, ¿sí? Eso la ley no lo contempla y por eso es que la ley permite al decir esto que queda excluido, que las ART, la Secretaría de Trabajo, la Superintendencia, hagan inspecciones, ¿sí? Hagan inspecciones y investiguen los accidentes. Entonces, cuando hay situaciones donde amerita y el accidente ha sido grave, ¿sí? Y amerita que se indague un poquito más cuáles han sido las causas de estos accidentes, estos distintos entes van y realizan una investigación, realizan una serie de entrevistas, si es que hubo gente, digamos, que pudo presenciar los hechos, o verifican, por ejemplo, si se ha producido imagínense, capaz que había una pasarela y justo por esa pasarela se cayó alguien. Bueno, ellos van a ir y van a tomar las medidas de esa pasarela y van a ver si cumplían con los requisitos de seguridad. Si esa pasarela no cumplía con los requisitos de seguridad, después se determinará de quién es la responsabilidad. Pero esta ley indica esto, que muchas veces los accidentes son causados con intención de algo, entonces por eso se los tiene que investigar. Después, ¿qué tampoco cubre la ley? Preguntas de exámenes, preguntas para parcial, preguntas de final, que no cubre la ley. Ahí ya de paso les estoy tirando un dato. Las incapacidades, sí, del trabajador que sean preexistentes a la relación contractual. Quiere decir algún problema, sí, algún diagnóstico que yo ya tenga previo a mi ingreso al trabajo. Ahí vamos a pasar. Esta ley, entonces, me dice que va a cubrir y le va a dar, digamos, va a tener en cuenta y va a dar la solvencia, ¿sí? El respaldo a todas las incapacidades que se hayan producido y se hayan generado por un accidente de trabajo y las clasifica en incapacidad laboral temporaria. Yo les pongo ahí las siglas Perdón, porque por ahí... profe, con relación a lo que usted decía, que la ley de riesgo de trabajo no cubre las incapacidades laborales previas al contrato laboral. Por eso es que se pide los estudios de preocupacionales, ¿no es cierto? Para asegurarse el empleador que, digamos, el empleado que ingresa a la administración o a la empresa o a lo donde sea, no tenga estas incapacidades previas, ¿no es cierto? Y no tengan problemas a posteriori con la RT. Exactamente, Juan, es así. Entonces, con eso, nuestro legajo, muchas veces hay personas que ingresan a un puesto de trabajo y tienen alguna patología, algunos síntomas o alguna enfermedad preexistente. Y en el papelito que da ese certificado del preocupacional, dice, por ejemplo, apto para las tareas indicadas, pero con patología. Por ejemplo, si es que yo tengo algo previo, ¿sí? Ese papel da en observaciones, sino en algunos casos dice apto sin patologías. Da una información al empleador. Es muy importante los preocupacionales. Después tenemos de esos preocupacionales los exámenes periódicos, ¿sí? Que se van haciendo rutinariamente, y después los de cambio de puesto de trabajo. Eso también es importante hacérselos. Cuando yo dejo un lugar, es importante saber cómo me voy.
y cómo voy a ingresar en el otro puesto de trabajo, ¿sí? Muchas veces tenemos gente que ha estado, por ejemplo, en áreas operativas. Yo he tenido el caso de un compañero que ha estado en una brigada de incendios forestales y pasó a cumplir tareas administrativas. Y él tuvo que hacerse lo mismo, un examen de cambio de función. Le hicieron ahí uno en el medio, indicando en qué condiciones ingresaba a cumplir tareas administrativas. ¿Sí? Porque imagínense, estar expuesto al humo no es lo mismo que estar expuesto a papeles. Ahí con respecto a las incapacidades, tenemos incapacidad laboral temporaria, ¿sí? Que ahí como la palabra lo dice, tiene un tiempo, ¿sí? Hay un tiempo, por eso es temporal, temporaria. Y acá, en este caso, es el daño que sufre un trabajador que le impide realizar las tareas, ¿sí? Que son habituales a su función temporariamente. Y esta incapacidad se va a dar o va a cesar o va a terminar cuando hay una alta médica. Esa alta médica, el médico puede ir a una revisión a los 7 días y decirme, estás apto para volver a trabajar. Capaz que yo sufrí una caída, ¿sí? Me caí bajando las escaleras ahí de la universidad, me caí. Entonces me dan los estudios pertinentes y resulta que fue un golpe nada más. Entonces, a los 7 días o 5 días, me revisa el médico y me dice, estás en condiciones de volver a trabajar. Entonces, esa indicación médica de volver a trabajar o de poner la palabra alta médica, ya indica que yo tengo y que esta incapacidad ha sido temporaria. Después también puede terminar cuando se declara como permanente, porque quiere decir que ya ha pasado prácticamente un año o tengo reiterados episodios de ausencia por el mismo inconveniente, ¿sí? El mismo problema de salud, entonces, o en los mismos malestares por el accidente, entonces se puede declarar como una incapacidad laboral permanente. O cuando transcurre un año, que también eso es para que ustedes vean ahí que al año se evalúan esas situaciones o tenemos cierta cantidad de licencias, que eso también es importante reconocerlo. Entonces, si transcurre un año desde la primera manifestación de dolencias y demás por un accidente o enfermedad profesional, entonces ahí, transcurrido ese año, nosotros tenemos que pedir una revisión o capaz que el mismo empleador pida una revisión para ver si esto ya no se ha vuelto en una incapacidad laboral permanente. O cuando se produce la muerte del damnificado, ¿sí? Empieza con una incapacidad temporaria, se complica y fallece la persona, entonces ahí también cesa. O por cuestiones externas al trabajo, la persona fallece, como ser un accidente de tránsito. La incapacidad laboral permanente, esta es otra clasificación que da la ley. Y esta es cuando el daño sufrido, ¿sí?, ocasiona una disminución permanente. Cuando yo pregunte cuál es la diferencia entre una incapacidad y la otra, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre la incapacidad? El daño es permanente. Bien, ahí el tiempo, muy bien, el tiempo, que una va a ser temporal y la otra permanente. Esas dos palabritas son muy importantes para nosotros para el tema de clasificar una incapacidad. Les cuento esto. También se le puede, perdón, ¿no? También se le puede Sí. decir como el daño producido es curable y el otro no. También, sí, podría ser, que es algo que lo tenemos permanentemente, sí. Sí, también, para que lo recuerden, sí es válido. Yo acá lo que les pongo es lo que dice puntualmente la ley, pero sí es válido. Si a ustedes los ayuda a recordar que esto está cubierto por la ley y cuál es la diferencia entre una y otra, es válido, porque es la diferencia de los tiempos, ¿sí? Y que eso va a englobar tanto el estado de salud como los tratamientos que requiere una u otra. Acá esta incapacidad laboral permanente tiene como unos apartados. ¿Por qué? Porque cuando hay una incapacidad laboral permanente es cuando aparece el tema de la capacidad laboral que tiene uno
y la clasificación y los porcentajes, porque con este tipo de incapacidades es cuando surgen el hecho de pagar indemnizaciones. Por eso se dice que la incapacidad laboral permanente puede ser total o parcial. Y hay ahí un dato muy importante, que va a ser total si tiene un porcentaje igual o superior a los 66, al 66%. ¿Sí? Si es menor de este porcentaje, la incapacidad va a ser permanente, pero parcial. ¿Sí? ¿Quién determina esto? Las comisiones médicas, ¿sí? Ellos van a analizar a través de distintos datos que los tienen cargados en tablas, van a determinar los grados de incapacidad. Si esta incapacidad, por ejemplo, ha afectado a la persona, qué edad tenía, ¿sí? Qué tipo de actividad realizaba, cuáles son las posibilidades de reubicarlo en algún otro puesto, ¿sí? Es muy importante esto y nosotros no, en realidad les cuento que los higienistas no participamos de esto, en realidad participamos de las capacitaciones que se realizan al trabajador que ha sufrido el daño y que tiene que reincorporarse a trabajar. En eso participamos al 100%, por ahí en marcar los perfiles. Mariana, ¿quieres compartir algo? Quería hacer una consulta en referencia a esto de las ILP y el 66%. En algunos casos puede ser que cuando supera el 66%, digamos, de la incapacidad, se les da como la opción o directamente se les da la jubilación anticipada por incapacidad. O eso depende del... Por esto que usted decía, de que por ahí te cambian de área, pero en algunos casos, qué sé yo, trabajos más industriales, eso no, o sea, no puede haber cambio de área. No sé si me Bien, explico. Mariana. Sí, bien la pregunta. Sí, pero sí, a ver, se puede hacer una reubicación siempre y cuando yo tenga el lugar a donde vaya esta persona con esta incapacidad. Si esta persona no puede ser reubicada porque yo no tengo el puesto, el empleador puede directamente sugerir, ¿sí? Sugerir el tema de una jubilación por incapacidad, ¿sí? Mayormente se da en la gran invalidez, pero en este caso sí se puede sugerir o se pagan las indemnizaciones y se argumenta de que no existe un puesto para que esta persona sea reubicada, se hace como un arreglo, ¿sí? Sí pasa estas situaciones en muchos lugares, sobre todo en la docencia se da mucho el tema de los docentes pasivos, que fueron docentes de aula, que por cuestiones laborales, por ejemplo, problemas de garganta con nódulos y demás, en el tema de la voz o la reducción de voz, dolor en las cuerdas vocales, los trasladan a cumplir como tareas administrativas, más bien de secretaría, en algunos casos pasan a biblioteca, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que les había contado del tema del carnicero, que después pasó a hacer reposición en las góndolas, porque no tenían a ver, se había hecho una clasificación y él no podía estar con elementos con filo, por ejemplo, una sierra o máquinas de gran porte, entonces los pusieron en una góndola, sin quitarle el tema de la categoría, sin reducción de su sueldo, eso no se tiene que tocar, es como que esta parte va por otro lado. Pero sí vienen esos arreglos ahí, como hizo la pregunta Mariana, sí puede suceder el tema de la jubilación también, sí se da. Es cuando yo no puedo reubicarlo. Para eso se hacen presentaciones, tanto en la Secretaría como en la RT, donde se tiene que indicar que no existe un lugar para que esta persona sea reubicada después de que se lo haya calificado con determinado porcentaje de capacidad laboral. Después, la ley tiene otro aspecto que lo define como gran invalidez. Y esta gran invalidez es cuando una persona que ha sufrido un accidente o por la exposición prolongada a determinadas condiciones se enferma y se produce un daño que necesita
que lo asista otra persona. Y esto ya pasa a ser como una incapacidad laboral permanente de gran invalidez. Necesita la asistencia de un tercero para los actos básicos o elementales, como ser higienizarse, alimentarse, ¿sí? Y ahí sí, sí o sí viene el tema de lo que preguntó Mariana recién, del tema de la jubilación por incapacidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. La ley establece dos tipos de prestaciones. Quiere decir que va a cubrir dos cosas, va a brindar dos tipos de prestaciones. En caso de que yo haya sufrido un accidente, la ley va a dar y indica quiénes van a dar los tipos de prestaciones. Van a aparecer las prestaciones dinerarias, ¿sí?, de los sueldos. Nosotros le llamamos sueldos caídos, porque si tengo una lesión, volvamos al ejemplo, me caí saliendo de la facultad. Entonces mi médico dice que esta lesión a los 7 días ya me puede dar el alta porque ha sido un golpe. No hay fracturas, no hay nada, no hay otra complicación. Entonces a los 7 días me puede dar el alta. ¿Quién va a pagar esos sueldos caídos, esos 7 días desde la lesión? Va a ser en este caso el empleador, porque entra en el rango de los 10 días. Supónganse que yo haya en mi caída tenido una complicación, y sea un esguince o haya complicaciones de una fractura. Entonces, pasado los 10 días, la ART es la que paga los sueldos, ¿sí? Es la que se hace cargo del sueldo de la persona. Esto es a modo de que conozcan cómo es el sistema. No es que este trámite lo van a tener que hacer ustedes directamente, es el empleador con la RT los que realizan esta gestión, pero es para que conozcan. Por ahí suele suceder que en determinados lugares es como que hay una demora, ¿sí?, una demora de días en el pago de esos sueldos porque son sueldos caídos, que no debería suceder. Hay algunas empresas que directamente deciden ellos pagar todos los sueldos completos y después pedir el reconocimiento de la RT de que ellos se hicieron cargo y bueno, y la RT debe devolver el dinero, ¿sí?, al empleador. Después también, dentro de estas prestaciones dinerarias, porque involucra el pago de dinero, ahí aparecen las indemnizaciones que se pueden pagar por la incapacidad laboral permanente, por gran invalidez y por muerte, ¿sí? Y estas sí o sí entran a cargo de lo que sería la RT, siempre y cuando el empleador tenga al día las prestaciones de la RT, ¿sí? Eso es fundamental. O que tenga en vigencia el contrato. Con las pólizas de contrato lo sabemos. Es similar a lo que ustedes tienen que contratar para el auto, ¿sí? Un día que ustedes no paguen quiere decir que no están cubiertos. Y si justo tienen ese día un accidente, no los va a cubrir. Por más que hagan todas las presentaciones, no los va a cubrir porque está fuera de lo pactado, fuera de ese contrato. La otra prestación que establece la ley, que está a cargo de la RT, es todo lo que involucra la asistencia, ¿sí?, al damnificado, a la persona que ha sufrido, digamos, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Quiere decir, esa asistencia médica, farmacéutica, todo lo que involucre la atención médica a través de prótesis, ortopedias, rehabilitaciones. Eso está a cargo de la RT y la ley ya también lo discrimina. Las comisiones médicas que recién les mencioné están creadas por la ley 24.241 y son las encargadas de determinar, primeramente, la naturaleza laboral del accidente de trabajo y la enfermedad profesional, el carácter o grado de la incapacidad, el contenido y alcance de las prestaciones, hasta dónde van a cubrir esas prestaciones y qué tipo de prestaciones les van a dar a las personas, el tipo y grado de incapacidad, ¿sí?, el porcentaje. Y sobre todo van a resolver las discrepancias entre la RT y el damnificado.
Acá nada más hay un pequeño, como cuando decimos resolver las discrepancias, porque muchas veces la misma RT nos manda directamente a determinada grupo de médicos que actúan como comisiones médicas, pero los sueldos de esos médicos son pagados por la RT. Entonces siempre es como que genera esa duda si están dando como un diagnóstico acertado o no. ¿Cuán objetivos son los médicos con ese diagnóstico cuyo contrato laboral depende de la RT? Sí, por eso venía el dibujito, por eso iba el dibujito ahí, hacía mención a eso, porque bueno, siempre se genera esto de esa duda, ¿sí? De esa duda si están dando un buen diagnóstico, si está acertado, si no están haciendo como liviano todo el proceso para mandarnos rápidamente de vuelta a nuestro trabajo, que es lo que mayormente piensan los trabajadores. Y por eso en la mayoría de los casos suelen buscarse médicos laborales particulares y, por ejemplo, yo tengo así como experiencia que me lo contó en realidad hace poco una persona hizo una consulta que ella fue acompañada de un abogado también a la junta médica porque ella no estaba de acuerdo con su diagnóstico, le habían consideraba que, bueno, que había, según los estudios, había una mala praxis por una operación en las cuerdas vocales, imagínense, es como, y ella es docente, entonces se genera toda una complicación porque no puede volver a trabajar y uno de los médicos dice que está apta y cuando el otro médico se contradice en la misma comisión médica. Entonces ella fue acompañada por un profesional médico y además por su abogado. Yo le pregunté si lo dejaron entrar al abogado porque no se da eso de que entre el abogado. Y me dijo ella que sí, porque ella, bueno, estaba en su momento estaba muy mal, entonces pidió el ingreso de un médico. Hay veces que dependiendo de los problemas también son acompañados por psicólogos, ¿sí? Todo lo que sea. Sí. ¿Y la superintendencia no se puede También. acudir ahí? Sí, sí se acude. Ahí se pide una revisión de los diagnósticos, porque acá viene el tema. Nosotros acá estamos actuando en primera instancia con un primer escalón, ¿sí? Si en caso de que los diagnósticos consideremos no son los apropiados porque tenemos la revisión de parte de otro médico, de un particular o lo que fuera, sí se puede pedir, ¿sí?, una revisión de los diagnósticos. Nada más que los procesos son tan largos que muchas veces cansa. Ese proceso cansa, es muy cansador en el sentido de que muchas veces el empleador, les digo porque me ha pasado esto con la gente que he trabajado, que ellos mismos buscaban que les den el alta para volver a trabajar. ¿Sí? Buscaban que les den el alta para volver a trabajar. Eso ha sido sobre todo en las industrias, el trabajador buscaba o directamente, ni siquiera con la última revisión médica, iba y firmaba el alta. Y era todo para volver a trabajar. En algunos casos hasta tuvimos nosotros que llamarlos desde el área de higiene y seguridad para que ellos vayan a cobrar las indemnizaciones, porque no sabían ni siquiera que les iban a pagar una indemnización o que tenían que pedir, por ejemplo, cuando se accidentó un señor, creo que tuvo un aplastamiento de dedos, que es el último que recuerdo. En este caso, este señor tenía las revisiones médicas y él había gastado en toda su atención médica, se le había generado un gasto. Y ese gasto yo siempre les decía, conserven los tickets, guarden los recibos, han comprado tal medicamento, se han hecho atender, si han ido a una consulta, si los han... Todo pidan la factura, pidan un recibo. Entonces después la RT devuelve eso siempre y cuando esté dentro del proceso de que haya sido para la lesión. Se devuelve. Ahí tengo una preguntita en el chat. ¿Qué pasa cuando la entidad no pagó los servicios y la RT no cubre y el empleado no está al tanto? ¿Alguien se hace cargo de manera obligatoria o el empleado queda en el aire? No queda en el aire. Hay que pedir, ¿sí? Se solicita
Eh, Ahí en ese caso, si hay una RT de por medio, se solicita mediante nota, ¿sí? La devolución de lo gastado, ¿sí? Se hace una nota donde se pide el reembolso de la asistencia que se haya pagado y se tienen que presentar los recibos o los comprobantes. ¿Qué pasa si justo la RT no estaba pagada al día? El empleador debería hacerse cargo, ¿sí? Ahí se debería hacer cargo el empleador. Entonces, tenemos muchas situaciones. El tema está en que por ahí nos desgastan, ¿sí? Porque son trámites tras trámites, llamar a determinados números de teléfono. Yo en un trabajo en particular hemos decidido, hemos hablado con el área de recursos humanos. En ese año me habían permitido armar un equipo de higiene y seguridad. Entonces yo había solicitado el permiso correspondiente para que nosotros les colaboremos en esto, que el trabajador se sienta resguardado y que también muchas veces al ser gente que ya estaba como próxima a jubilarse y si habían tenido un accidente, ellos mismos me decían, no, pero yo que voy a estar viajando a San Miguel, porque es una empresa que está acá al sur, que voy a estar viajando a San Miguel para una atención médica, o por qué no me contestan, y era esa cosa así, se desgarro y de decir que quedaba sin atención y que la empresa no le había cubierto, entonces hemos decidido nosotros hacerles la gestión. Yo me acuerdo que llamaba, les pedía los turnos, hasta para traslado, pedía los turnos para traslado, pedía cuándo tenían para hacerse la radiografía, cuándo tenían que pasar a firmar los recibos. Al final es como que terminamos trabajando muy de la mano con recursos humanos. Por ahí sí, yo sé que es como que cada uno tiene que cumplir con sus funciones, pero yo eso les hice ver a los técnicos en su momento que si nos estaba dentro de nuestras posibilidades brindar esa ayuda, estaba bueno porque uno habla y en realidad es distinto a que hable un trabajador que en muchos casos nuestros nos ha tocado gente que tenía hasta la primaria nada más cursado, y que no sepa a dónde tenía que ir y que ande deambulando o viajando, digamos, a San Miguel a buscar un sanatorio, imagínense. Entonces, es complicado, ¿sí? Entonces, hemos decidido hacer ese tipo de gestión, colaborar, digamos, tanto al servicio médico como al servicio, al jefe de recursos humanos en esa empresa en particular, porque tenían 435 personas. Es justo que es la gente que entra para el periodo de zafra a trabajar, así que bueno, por ahí es colaborar en eso. Sí, Julia. Profe, te quería consultar si siempre que hay un porcentaje de incapacidad hay un resarcimiento económico, digamos, desde la Secretaría de Riesgo de Trabajo. Depende, ¿sí? Ajá. Depende de los porcentajes, ¿sí? Ah. Depende de los porcentajes, depende de lo que escriba esa comisión médica que ha realizado la clasificación y te ha otorgado el porcentaje, ellos ponen ahí en las observaciones, ¿sí? Yo por ahí de algunos casos que conozco, hubo un director que se fracturó el tobillo, creo que ingresando, porque fue temprano en la mañana, ingresando a un establecimiento escolar, él sí, por ejemplo, cobró una indemnización por una fractura de tobillo. Obviamente, por ahí los montos, eso no los manejamos y tampoco a mí me gusta decirlos, porque es feo que vayamos a un lugar y nos digan, ¿cuánto vale este dedo? ¿Cuánto vale este? Claro, no, porque depende del dedo que te quebré. Por ejemplo, mi hermano Hay dedos muy el año caros. pasado, claro, Sí, la Julia. mano derecha siempre, si sos Claro. diestro, El pulgar, y a gorda. mi hermano le ha pasado yendo al trabajo, se quiebra el tobillo. Claro. La ART le cubre todo, así como toda la parte de la licencia médica, los estudios, les devuelve toda la plata que han Bien, gastado en ir y volver, fisioterapia, se ha puesto una perfecto. prótesis, le han puesto una prótesis, pero le han dado un 3%. En el dictamen aparece el 3%. Bien. Y nunca, dice, o sea, ya hemos ido a la secretaría, pero nunca lo han vuelto a llamar. Todo esto es electrónico ahora, encima es Sí. por la página de AFIP, donde está la ventana electrónica. Bueno, y no hay forma, o sea, no le dan respuesta alguna. Él se hace presente y le dicen, tenés que seguir esperando, o ya vamos a volver a hacer reclamo, o ya, no sé, la verdad que no tenemos idea de un monto.
por ahí Tengo, al 3% de lo que decíamos, capaz que gastamos más plata en pagarle a un médico laboral que lo que te den, sí. este, lo que Sí, te por ahí. devuelvan a vos por esto. Es válido ese razonamiento. Sí, es como, es poco, es poco, más si él tiene una prótesis y demás, No, es y poco. aparte, en verano a él se le hincha muchísimo el pie, por ejemplo. Claro, Y como lo han hecho entrar solo, eso quería avisarle, a él lo han hecho entrar solo al examen médico. Claro, mi hermano no tenía idea. El abogado lo sí. estaba esperando afuera y él entró Porque, solo, sin porque compañía, sin nada. en realidad lo primordial siempre es ir acompañado de un médico. Al médico Y un médico, laboral sí lo tienen que dejar entrar. Al claro, abogado no, en algunos claro, casos sí, en algunos casos, pero el médico sí. ¿Por qué? Porque él le va a hacer el proceso de la información al nivel de su paciente, ¿me claro, entiendes? En ese claro. Bueno, caso. él ha Pero entrado él, solito, ¿y sí, hace cuánto que fue? no, ya hace un Bueno, año y después, pero o más, tiene hasta 2 años más o menos para seguir los trámites. para seguir un Eh, reclamo. Mm. sí, sí, para seguir los reclamos, ¿sí? Claro, Eso y lo sí, que a él le ha pasado es que le había llegado la sentencia y tenía tanto tiempo para para contestar. contestar y él no se había dado cuenta en la página de AFIP que le había llegado, entonces esos días Sí. han pasado. Bueno, todo mal, digamos. Entonces, como Es decía, que lo bueno, burocrático cansa y muchas claro, veces yo capaz que por digo, un 3%, hermano, ¿qué vas a hacer? No, sigamos así, digamos, como si nada. sí, la verdad que Pero ha sido un cansa. proceso muy duro, realmente, o sea, ha sido larguísimo su Sí. recuperación, una operación con prótesis, con todo, digamos, con clavos, bastante duro. Ahí lo que está contando Julia es muy importante porque ese es el proceso que uno tiene que pasar para las declaraciones de las incapacidades y sobre todo es como uno reniega de lo burocrático, es el doble, parece que cuando uno sufre un accidente es el doble. Entonces, por eso es que las ART y las empresas, los empleadores han creado esto de las oficinas técnicas de higiene y seguridad, de concientizar a la persona, de evitar los accidentes, porque muchas veces uno dice, sí, pero te van a pagar una indemnización si has sufrido el accidente. Les digo, cansa el trámite, es impresionante. Yo he tenido gente que ha preferido firmar el alta médica y volver a trabajar en vez de seguir ese proceso. Es tan largo, tan desgastante. Ahí no sé si alguien quería hacer otro comentario. No, yo quería hacer una consulta, profesora. Sí. Por ejemplo, nosotros nos trasladamos en un vehículo particular, estamos en horario de trabajo y tenemos que, por ejemplo, en mi caso, tengo que visitar proveedores o hacer o realizar una compra. Ajá. ¿Qué pasa si me sucede, choco con mi auto y eso me produce una lesión? ¿Estoy cubierto por la ART? Bien, ahí, miren, justo me viene al caso porque yo les cuento que a mí también me pasa eso, que muchas veces yo salgo a hacer inspecciones y en realidad los otros días la jefa de personal me dice, ojo, ¿no? Me dice, no te vayas a ir en tu auto, me dice, y si te vas en tu auto, que esté una notita o haya un mail o un mensajito que vos estás usando tu vehículo para realizar esa inspección. ¿Sí? O de qué manera queda establecido el traslado, ¿sí? Pero mayormente en nuestro caso buscamos de que sea con un vehículo propio del establecimiento, pero en caso de que lo tengamos que hacer de manera particular, siempre informamos el medio que vamos a usar para trasladarnos, ¿sí? Antes de las inspecciones. En este caso, ustedes tienen establecido, ya sea por un dictamen interno, por un procedimiento, en tu contratación dice que vas a usar tu vehículo particular. No, no, profesora. No, porque yo Claro, trabajo para la universidad. claro, estás como prestador de Ahí servicio, ¿o no? tienen como... No, 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 yo soy empleado de la UNT. Ajá, Lo que pasa es que tengo que contratar, por ejemplo, tengo que salir a hacer una compra sí, y muchas veces tengo que usar mi vehículo. claro.
Bueno, ahí para tendrías que trasladarme hacer que hasta... dejen por notita establecido de que vos estás usando tu vehículo Sí particular. tenemos, profesora, tenemos el parte de salida que avisamos que salimos y en observaciones se pone que en qué te vas a desplazar si tienes que ir Claro, lejos. claro, exactamente. Es muy importante. El parte de salida, nosotros también tenemos las famosas comisiones, ¿sí? Las comisiones o los partes de ruta que ustedes dejen establecido qué es lo que van a hacer hacia grandes rasgos y que dejen establecido en qué se van a trasladar. Sí es importante eso, que haya una aclaración. Claro, nosotros también Y hacemos eso. Nosotros cada vez que alguno sale a hacer algo, les pedimos por favor que informen que se van a hacer algo. La bajada de línea que tenemos nosotros es que la RT siempre nos cubra, nos va a cubrir si se determina que ha sido trabajando. De hecho, nosotros trabajamos en un lugar donde se hace investigación y nosotros tenemos declarado un horario que no siempre se cumple, porque no siempre se ujú, puede hacer investigación en un horario en que está declarado sí, porque no se puede. Entonces, también se entiende que la RT siempre nos cubre si se determina esto, que se ha estado trabajando. perfecto. Así que Es cada así. vez, cuando salen de la provincia o se van a hacer una campaña, se pide una extensión a sede central de la RT, que les mandan un papel de, nosotros tenemos prevención, se les manda un papel de prevención en donde dicen que en tal horario, que se desplazan en tal vehículo y durante tal Sí. tiempo se van de campaña, a un curso, a un congreso, lo que fuera. Pero siempre se informa para esto. Sí, Nosotros hacemos tiene así que ser también. así, tiene que ser así. Por ahí uno reniega de las oficinas o las jefas de personal o los empleados del área personal, ¿sí? Pero yo les voy a decir, cuando tienen que responder por los empleados, la verdad que si no tienen la documentación, y bueno, no habrá forma. La Claro. RT sí va a investigar, así sea con una simple pregunta. ¿Tiene parte de ruta? ¿A dónde se dirige el empleado y qué es lo que estaba haciendo? Nosotros Nosotros hemos hemos tenido un tenido... accidente in itinere buenísimo y Ah, la RT, eso es buenísimo. Y la RT ha venido a constatar el horario de entrada de la gente, entonces a buscar las planillas donde la gente firmaba la entrada, la salida, ha venido a la casa a ver, porque ha sido increíble el accidente, o sea, no tenía razón de ser, ha sido saliendo de su casa. Y como eran tan increíbles, la RT ha venido a claro, constatar todo esto. Y sí, sí, bueno, pasa, sí, buscando los exactamente. partes de entrada, bueno, Es está. así, es así, o cuando uno se va a retirar del trabajo, dejar hecha esa comisión de salida, también es importante que quede establecido. ¿Sí? Yo hoy, por ejemplo, tuve que ir a estacionar y claro, lo primero que me hace yo le digo la jefa, ella odia que le diga jefa, pero bueno, yo la cargo con eso. Digo, jefa de personal, me voy a estacionar y me hace así con un papelito, me señalaba con un papelito diciéndome, ya hiciste esto, porque si no, no vas a salir a ningún lado. Y la verdad que sí, que por ahí uno reniega, pero realmente la RT después cuando va, hace una investigación, con dos o tres preguntas ya determinan, ¿sí? Ya determinan y con eso se ve si van a cubrir o no. Yo he tenido casos a donde hay gente que se cayó de la moto a una cuadra de un ingenio y vieron el reto y dijo, no les vamos a cubrir porque es raro, es un camino que no es el habitual, escuchen esto, no es el camino habitual y no está, es como una calle que la ha formado la misma población, porque es como que la hubieran, le digo yo, ellos la demarcaron, no está establecida como una calle dentro de la localidad, entonces, y ellos pasan por ahí con la moto. Entonces, este antecedente quedó que no les ha cubierto, porque es un camino que no está establecido, que ni siquiera cuando lo van a declarar, porque cuando hay un accidente in itinere, hay que declararlo en la comisaría, que ese es otro dato, hay que declararlo en la comisaría. En este caso, no, porque no era una calle, se había metido por un camino que había inventado la gente de un barrio, digamos, habían demarcado ellos con ayuda de algunas máquinas y no estaba establecido, no le han reconocido el accidente. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso también de alterar los caminos, por eso las RT piden que se hagan las fichas o las declaraciones de los traslados y se ven las calles habilitadas, ¿sí? Calles habilitadas y el sentido de circulación, porque en este caso ese accidente que recién les contaba, a contramano le mandaba prácticamente unas 2 cuadras a contramano, entonces peor encima.
Acá con respecto a los derechos, deberes y prohibiciones, las ART esto es lo básico, ¿sí? Es lo básico. No sé si lo pueden observar. Tenemos ahí que la ART deben promover la prevención. Nosotros podemos solicitarle a la ART capacitaciones, cartelerías, algún asesoramiento, sí se puede solicitar, ¿sí? Pero bueno, si nosotros no lo solicitamos, la ART da por hecho de que sabemos todo. Entonces, tenemos que solicitar. Se tiene que denunciar, ¿sí?, a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo los incumplimientos de los afiliados. Se tiene que mantener un registro de siniestralidad, que eso es muy importante, es para determinar y sobre todo nos ayudan de manera estadística para saber qué tipo de trabajos, qué tipo de sectores, qué tipo de empresas es donde más se accidenta la gente. En los empleadores, y de paso trabajamos en la prevención, los empleadores tienen que notificar a los empleados cuál es su ART. Nosotros tenemos que saber cuál es la ART que tiene el establecimiento donde estamos prestando nuestros servicios. También la obligación de denunciar los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, y esa denuncia va a ser a la ART, y si la ART no considera, determinamos la denuncia también a la superintendencia. Avisamos, ¿sí?, si la ART no ha tomado la denuncia. Ahí, Darío. No se te escucha el micrófono, Darío. No, estamos sin escucharte todavía. Hola, Ahí, sí. ahí Quería está. saber por el tema de la asistencia, por favor. Ya está habilitado, no podía. Sí, me dicen acá, me están confirmando que sí estaba habilitada. Yo justo dejé abierto el celular mandando un mensajito que sí estaba habilitada, me decían que sí, ya está habilitada. Muchas gracias. De nada. Ahí se tiene que cumplir con las normas de higiene y seguridad. Los Profesora, trabajadores, sí. disculpe, una consulta. ¿Una ART se puede declarar en quiebra? Y si es así, ¿quién se hace cargo, digamos, del pago? Bien, ahí se hacen las denuncias en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y después ellos serán los que determinarán el tema de las penalidades, el tema de sanciones, el tema de quién paga, ¿sí? Pero sí pueden declararse. Por eso es muy, muy importante que nosotros conozcamos, digamos, el tema de la ART y sepamos que están al día con las pólizas, ¿sí? Mariana, ¿querés hacer una pregunta, Mariana? No, justo en esto que comentaba usted sobre que se tienen que hacer las denuncias y demás, a mí me pasó camino al trabajo de, bueno, caerme y esguinzarme, y cuando fui a la ART me sorprendió porque, bueno, me mandaron a hacer la denuncia policial, y desde la comisaría primero, después como que me llega una notificación de que tenía que ir a la policía forense ahí en Italia, lo cual porque era un esguince, y ahí me explicaban que eso se hace porque por ahí la ART, como que yo iba por mi camino habitual, pero me dice, a veces pasa que esto que comentaba usted, la ART define que no es el camino habitual, entonces, bueno, queda constatado como denuncia que el accidente ocurrió, entonces, de alguna manera, la ART está obligada a responder. Eso, a mí, bueno, era la primera vez que me pasaba, pero me sorprendió, digamos. Claro, te sorprende que te manden a la policía forense para que haga el diagnóstico, digamos, de cuál ha sido el tipo de lesión. Sí, porque no sabía que ese era el sistema, para mí era UNT, ART. Claro. No, muchas veces cuando son los accidentes in itinere, porque es algo que nosotros, imagínense, es como que no los podemos controlar porque es de traslado. Entonces, eso sí, sí es importante que haya una denuncia en la comisaría, ¿sí? Es importante y eso lo pide. Ahí aguarden un segundito, les van a hablar. Ahí hablando un poco o colaborando con lo que decía hace un rato en la pregunta, cuando se genera un accidente donde se producen lesiones, es obligación de la policía mandarlos a revisar con el médico forense de policía, porque de esa manera, más allá del reclamo administrativo que corresponde a la ART, se crea un legajo penal
que después se verán cuáles son las responsabilidades correspondientes, si es que parte del trabajador o parte de la otra persona con la que tiene el accidente. No sé si me explico en esa parte. Ahí, como para continuar, nosotros también como trabajadores, ¿sí? También tenemos que cumplir con las normas de higiene y seguridad, denunciar al empleador los accidentes o las enfermedades profesionales. Se da que en muchos casos decimos, no, no, ha sido algo así nomás, no voy a hacer la denuncia, no le voy a avisar. Pero a la semana llegamos al empleador con la pierna morada. ¿Sí? Y el empleador no sabe qué es lo que va a hacer y cómo va a poner en la denuncia, porque para ellos también es complicado ese paso. Entonces, uno tiene que avisarle para que ellos determinen, en algunos casos, por ejemplo, las grandes empresas tienen servicio médico interno. Entonces, ellos hacen o pueden dar una resolución rápida, ¿sí? Hasta hacen el mismo diagnóstico, hasta hacen el seguimiento médico. Entonces, siempre hay que avisar con los tiempos, también hay que tener en cuenta que hay tiempos que son prudenciales para hacer las denuncias de los accidentes, eso es importante. No podemos estar después de una semana denunciando ante el empleador la asistencia médica que no hemos tenido en ese momento. Sí o sí, brindar capacitaciones, tienen que recibir capacitaciones, conocer cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas de seguridad que se deben tomar. Como ente de regulación y supervisión de la ley de riesgo de trabajo, nosotros la tenemos a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y las funciones claves van a ser controlar el cumplimiento, ¿sí?, de las normas de higiene y seguridad que se puedan dictar, o todas las disposiciones complementarias como procedimientos de trabajo dentro de los establecimientos, de las empresas, de las instituciones, supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART, imponer sanciones, ¿sí? Pueden imponer sanciones y mantener un registro nacional de incapacidades. Hoy en día, si la ART me visita y realiza unas observaciones de seguridad diciendo que no tengo las condiciones dadas, automáticamente les cuento que esa acta que hizo la ART se refleja o impacta en el sistema que tiene la Secretaría hasta de Trabajo. Entonces, la Secretaría de Trabajo también tiene personal que puede enviar a realizar estas verificaciones y a su vez colaborar en decir, bueno, ponemos fechas para el cumplimiento y si no, pasamos a multa. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Trabajo sí puede pasar a multa, en cambio la RT no. ¿Hasta ahí se entiende? Miren una pregunta, ¿Sí? perdón. No sé si es de tu área de incumbencia, pero te pregunto porque por ahí me ayudas. Hoy hemos tenido una reunión con la Comisión de Higiene y Seguridad casualmente porque nos ha llegado una notificación de que el gremio viene a fiscalizar o a controlar que se den ciertas medidas, no sabemos cuáles, de higiene y seguridad dentro del instituto. La pregunta es, ¿el gremio, UPCN en nuestro caso, tiene la potestad para ir a fiscalizar si se están cumpliendo en el instituto las medidas de seguridad e higiene? Nosotros hemos decidido que no lo vamos a dejar entrar por si acaso. Mañana hemos decidido eso, que no van a entrar. Te cuento que yo recibí la visita, en realidad, digamos, yo estoy como, sí, estoy en una oficina y estoy cumpliendo tareas administrativas y resulta que justo hicieron una pasada por el pasillo y estaban conversando con nuestro director y el director les dijo que sí. En realidad pasó una persona y me dijo, con el tema de iluminación, ¿podés visualizar bien las cosas? Y yo escuchaba, ¿no? Yo no decía nada primero. La verdad que sí, le digo así, y en base a qué cómo determinan esto, le pregunté yo. Hay una medición de iluminación, ustedes van a traer un aparato, el aparato va a estar certificado. Cuando yo empecé a hablar con esos términos, entonces me miran y me dicen, ¿sos de higiene y seguridad? Sí. Claro. Sí, y entonces la charla la verdad que fue interesante. Creo que lo único que anotaron ellos, la importancia de tener un espacio en condiciones para trabajar, fue lo único que dejaron escrito. Obviamente, no sé cuáles
A nosotros no nos llegó una nota, yo directamente los vi en ingresar nada más, pero yo creo que previamente ellos habían hablado con el director que les permitiera el ingreso y que pudieran charlar en algunos determinados espacios, pero no es personal. Estas dos personas que fueron únicamente de vista, pasaban, preguntaban, hacían alguna que otra pregunta, veían el tema de la iluminación, hicieron puntualmente preguntas sobre iluminación. Bueno, a nosotros Y sonido. directamente, claro, sí, pero fue así como, no es personal que esté propiamente, o sea, idóneo en esto, ¿no? Ah, Es como que claro. sí, por ahí me parece que Claro. buscan que el empleado Se les queje. diga, sí, estoy desconforme con tal situación, La ¿sí? queja. Me parece que es eso, para escribirlo ahí en ese informe y después poder llegar a pedir. El Bueno, tema después es te cómo cuento qué viene el hacemos. pedido. Nosotros hoy, como te hoy, nos hemos reunido justo en la Comisión de Higiene y Seguridad, hemos determinado que no pasan a puerta. Claro, que Veremos eso es qué. por eso es depende. Yo creo que a mí me los dejaron pasar y estaba chocho el director que pasen y hablen conmigo, porque en realidad yo les terminé preguntando a ellos Claro, cosas. Entonces es como que dijeron, claro. sí, la verdad que sería bueno hacer, bueno, eso tiene, y yo les dije, ustedes tienen que contratar el servicio, le digo así, porque esto yo no lo puedo hacer para ustedes, porque en realidad la señora me terminó diciendo si yo podía hacerlo, y le dije, no se puede Abonen, hacer. abonen. Claro, No abonen se puede servicio. hacer para ustedes, tienen que traer un externo que controle y que venga con un equipo certificado y que pueda decir, y que haya un estudio previo de iluminación para que yo pueda decir están mal los valores. Digamos, tenemos ambientes que tienen ventana y tienen iluminación artificial, entonces no puedo de lleno pararme y decir está mal la iluminación, ¿sí? Hay que hacer un estudio. Pero sí, me parece que depende de qué institución y que ese es lo que iba a la visita, digamos. Por ahí es plantear o escuchar si el operario está desconforme con las condiciones de trabajo, me parece. Puede ser, Sí, puede ser eso. apunta a eso. Dale, gracias. El sistema de riesgo de trabajo, pero están en su derecho si no los quieren dejar entrar, ¿no? Eso es, yo creo que cada institución lo puede marcar, más si ustedes tienen el departamento de higiene, capaz que el departamento de higiene tendría que estar ahí junto con ellos realizando la inspección o el recorrido, que sería lo mejor, digamos, para mí. Yo lo vería por ese punto, que sería lo ideal, permitirles el ingreso y bueno, ver hacia dónde lleva eso también. Capaz que ellos tienen otra postura o capaz que ya han conseguido el personal de higiene y seguridad que les oriente, que esa es la otra. Ahí con respecto al sistema de riesgo de trabajo, tienen la ley de riesgo de trabajo, miren, tenemos un marco normativo, que es lo que nosotros ya venimos hablando de las leyes. Después tenemos un pilar fundamental, que es el de regulación y supervisión, que en este caso lo van a cumplir la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y la Superintendencia de Seguros. Y después los agentes, los que vamos a trabajar de manera articulada, que van a ser el empleador, la RT y los prestadores, que en este caso los trabajadores, perdón. En este caso, ahí tenemos el sistemita armado de lo que pasaría en caso de que necesitemos los tipos de prestaciones que aparecen, las asistenciales o en especies, o las prestaciones dinerarias, los contratos de afiliación que tiene que existir entre el empleador y la RT, ¿sí? Que esta RT tiene que tener prestadores de la salud, ¿sí? Y a su vez las compañías de seguro de retiro. Este sistema tiene a su vez aparejado el hecho de oficinas de asesorías, homologación, podemos tener intervención del ANSES mismo también, ¿sí? Del ANSES mismo también, para que pueda dar información en caso de que se tuviera, en el caso de un accidente, revisar algún historial, digamos, de trayecto de laborativo de la persona. Entonces, aparecen distintos actores dentro de este sistema de riesgo de trabajo, pero esta sería como un resumen de lo que venimos hablando y en qué estamento estaríamos cada uno. Miren ahí, empleador, ART y trabajador están en la misma línea, ¿sí? Posterior a esto, nosotros si no tenemos o tenemos alguna discrepancia con la RT, pasamos a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que ese es el proceso por ahí que es lo que más demora o cuesta un poquito. Estamos todavía con tiempo. No, esto
hasta ahí va a ser, yo después las otras plaquitas las voy a sacar porque todo habla de las obligaciones, me parece que no, hasta ahí hasta ahí va a estar subido el material, ¿sí? Sí, para ir arrancando en estos 20 minutitos que nos quedan. Con esto vemos el marco legal básico, ¿sí? Hay otras leyes, acuérdense que yo les mostré en una plaquita que aparecían decretos, que aparecían resoluciones, ¿sí? Aparecen disposiciones aclaratorias, aparecen disposiciones para reformular algunos conceptos, para explicar, para dar otro tipo de orientaciones. Y ahora vamos a arrancar ya avanzando con la unidad número 3, lo que tiene que ver con riesgos, peligros y riesgos. ¿Por qué? Porque para que se produzca un accidente tiene que haber algunos factores que hayan ocasionado que se produzca un accidente. Y nada más que, bueno, a mí por ahí las estadísticas hablan de que los accidentes se producen en casi el 82% por actos inseguros. Quiere decir que es la persona por las acciones de las personas, la violación a procedimientos, a las normas, ¿sí? A las condiciones de seguridad se refleja el otro porcentaje, que es muy bajo. Entonces, por eso se dice que hay que actuar sobre la persona en sí. Sobre la persona en sí. Porque en teoría estos accidentes se producen a causa de los actos inseguros. Entonces vamos a arrancar hablando un poquito de lo que tiene que ver con respecto a las fuentes de peligro y a los riesgos. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia o si saben cuál es la diferencia entre el peligro y el riesgo? Hasta que yo ponga a compartir la presentación. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un hecho indeseable. Ajá. Muy bien. Y el peligro es una amenaza latente a las personas y o instituciones. Muy bien, ahí tenemos una persona que está estudiando. Ah, muy bien. Va por ese lado, hay distintos materiales, distintas teorías y distintos, por ahí, documentos, sobre todo del marco legal, de algunas normas como ser las IRAN, las 3800, las ISO, las OSHA, que dan definiciones de lo que es el peligro y de lo que es el riesgo. Nosotros, y cuesta, y les digo esto, cuesta al mismo profesional de la higiene y la seguridad, muchas veces le cuesta identificarlo y separar cuál es una fuente de peligro y cuál es el riesgo. Y las gestiones de higiene y seguridad apuntan a esto, a una buena identificación, ¿sí? A evaluar los riesgos. Primero los tenemos que identificar en los puestos de trabajo, en las actividades que se realizan, a una buena evaluación de ese riesgo donde lo podemos cuantificar, darles un valor numérico para que yo sepa con cuál voy a actuar primero, ¿sí? Jerarquizando, diciendo, bueno, este es el que puede llegar a producir una muerte o puede llegar a producir, por ejemplo, la ruptura de una instalación. Entonces, actuando sobre esto, voy a poder hacer un análisis y las propuestas de mejora correspondientes. Darío, ¿quieres decir algo? Estamos viendo que vas caminando muy apurado ahí. ¿Alguien quiere decir algo, compartir algo? Yo ya Me parece que se conectó y quedó abierto el micrófono. Quedó Podría abierto el silenciarlo. micrófono. Sí, ya lo. Ahí está. Sí, le El quedó peligro abierto. está de compra y el riesgo es que no le alcance la plata. Ah, sí, bueno, el tema de la Profesora, parte de... Sí, entonces el peligro sería el ruido, por ejemplo, y el riesgo sería como la exposición de la persona al ruido. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿No te das una idea cómo cuesta que
se haga ese análisis con respecto al ruido, ¿sí? Y muchas veces llegamos hasta aceptar de que lo ponen al ruido como un agente de riesgo. Y en realidad cuando hablamos de agente estamos hablando de las fuentes, ¿sí? Yo ahora miren acá, se ve la proyección, ¿no es cierto? Aparece una plaquita que dice, ¿qué son? Ahí ya hemos hecho una breve introducción del qué son. Ahora yo les voy a mostrar algunas definiciones, ¿sí? ¿Qué es el peligro? Una situación. Bien, una situación o característica, ¿sí? Y ahí lo que está marcado, capaz de ocasionar un daño, lo que está marcado con rojo, a las personas, equipos, procesos o ambientes. Esta definición surge, ¿sí? De las ollas, y miren, es una fuente, situación o acto con potencial de daño, ¿sí? Que puede ocasionar algo, que existe, que está ahí presente. Entonces, como conclusión, tenemos ahí que el peligro es algo que puede causar un daño. Ahí volvemos a esa definición. Mantengan esa definición, miren esos colorcitos, mantengan la definición en su cabeza y pasemos a un ejemplo, porque creo que con los ejemplos se aprende un poquito más. Si tenemos una caída y nosotros tenemos que determinar cuál es la fuente que ha producido o la tenemos ahí presente de esta definición que dice es una fuente, situación o acto, en este caso en la caída por una escalera, que ese sería el ejemplo, tenemos la fuente que es la escalera, tenemos el acto que puede ser haber bajado corriendo, no haberse tomado del pasamanos, y la situación que se puede llegar a dar es resbalarse o caerse, ¿sí? Ahí miren con ese ejemplo. En sus puestos de trabajo debe haber muchas escaleras, ¿no es cierto? En la misma facultad he visto varias escaleras, o escalinatas. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahora pasamos a otro ejemplo. Diga cuál es la fuente, acto y situación del siguiente peligro. Lo tenemos a Homero Simpson bajando ahí con un zamping autoelevador por una rampa. La fuente de peligro sería la pendiente, el acto sería que está bajando cargado y la situación es que lo está por aplastar. Bien, vamos descubriendo. La fuente es el equipo que está empleando. El acto, el manejo, muy bien, ahí Roque, muy bien. Y la situación, el piso inclinado. Ese sería como que la fuente y la situación por ahí muchas veces se nos confunden, ¿sí? Pero está muy... Sí. Profe, puede ser también la falta de señalización, porque por lo general uno cuando está en el súper y ve, por ejemplo, que van a usar estos, bueno, no son así como motoelevadores, pero los elevadores de los que levantan los, sí, elevador tijera. Exacto, sí. El elevador siempre ponen, ¿no es cierto?, dos conos, ¿no es cierto?, y una cadena, unidos por una cadena para evitar que la gente se acerque y que pueda pasar como le pasa a los dos amigos de Homero que están debajo de las cajas. Bien, acá cuando hablamos del manejo imprudente, para que lo tengan en cuenta, este tipo de equipo sí o sí tiene que bajar de manera contraria, quiere decir que en marcha atrás, ¿sí? No puede bajar con la carga hacia adelante, ¿sí? Cuando hay una pendiente, estos equipos manejan al contrario, digamos, la carga siempre va a estar del otro lado, ¿sí? De la pendiente. ¿Estamos? En este caso también, por eso dice manejo imprudente, no mirar y operar sin control, ¿sí? El manejo imprudente es esto. ¿Qué es el riesgo? En este caso, el riesgo, que es muy diferente, acaba otra pregunta, parcial, examen final, todo lo que se le ocurra. ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Y ejemplos, muchos ejemplos, ¿sí? No uno, 2, 3, hasta 5 ejemplos. ¿Qué es el riesgo? Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños. Acá hablamos de probabilidad, ¿sí? Que genere daños. Se materializa, genera daños. El peligro es lo que yo tengo presente, ¿sí? Lo que tengo ahí latente, y el riesgo es de que se produzca, que exista por distintas circunstancias.
supónganse, la exposición frecuente de una persona a esto ocasione de que se materialice, por ejemplo, un contacto eléctrico. En la casa tenemos electricidad y por alguna cuestión, ¿sí? Algún desperfecto, algún detalle, algo que haya pasado, existe la probabilidad de que yo sufra una descarga. Voy descalza, toda mojada a enchufar algo, ¿sí? La corriente va a estar, que esa es la fuente de peligro, y el riesgo va a ser que se materialice ese contacto con esa fuente de peligro. Acá lo que tenemos, que las ollas dicen que es una combinación de probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad de este daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Nosotros con esto trabajamos para evaluar un riesgo con variables, ¿sí? Que se multiplican y le damos un valor numérico. Esto es para que lo conozcan. Hay distintos tipos de metodología. Aparecen muchas metodologías. Mayormente les cuento que usamos las de afuera. No sé por qué. Pero bueno, hay una que se llama NTP 330, que es de España, que es para evaluar los riesgos. En este caso yo no les voy a pedir esto. Nosotros vamos a trabajar con algo muy sencillo, después lo vamos a analizar más, después yo les voy a pasar la teoría, es para que les voy contando que esta evaluación de los riesgos yo lo tengo que hacer con matrices, multiplicando lo que es la probabilidad por la consecuencia, porque si no, no voy a saber cuál es a qué tengo que actuar primero, con qué tengo que actuar primero. ¿Sí? Entonces lo cuantificamos y decimos, este es no se puede, es intolerable, va a generar muchísimo daño. Una caída, sigamos con la caída de 3 escalones, ¿sí? Caída de 3 escalones, no tengo fracturas, tengo un moretón nada más. Entonces, yo por esa escalera cotidianamente paso todos los días. ¿Existe, y es frecuente que yo pase por ahí, existe la probabilidad de la caída? Sí, porque ya hubo una vez, puede existir 2. Entonces podemos decir que esa probabilidad es media. Miren ahí, ubíquense en la fila que dice media. Y después, la consecuencia, les acabo de decir que no tengo fractura, que no tengo esguince, que tengo un moretón nada más. Entonces, es un daño leve o ligeramente dañino. Si yo cruzo estos 2 indicadores, me dice que tengo un riesgo que es tolerable, ¿sí? Y está ubicado en el color verde. Nosotros con las matrices trabajamos con los colores del semáforo, que es porque son colores conocidos, como que son colores que visualmente llaman la atención es como lo bueno, lo de precaución y lo peligroso, ¿sí? El stop, me detengo acá y trabajo sobre esto. Por eso miren ahí el rojo, intolerable. Es un riesgo que yo no lo puedo tener y sí o sí tiene que estar en primer lugar para trabajarlo, para tratarlo de reducir. ¿Se va entendiendo? Después vamos a ver 2 o 3 métodos, pero esto es para que conozcan que existe una evaluación de riesgo. Profe, Sí. ¿qué son los numeritos que están al lado de los riesgos? Bien, esos son números que dependiendo del método se le dan, que es por eso yo digo cuantificar. Yo le puedo dar un valor numérico. Entonces, de acuerdo a ese valor numérico que tengo, que multiplico probabilidad por consecuencia, y el resultado es ese valorcito que está entre paréntesis. Si yo he multiplicado y me da un rango dentro de esos valores, yo voy a poder decir que es intolerable, es moderado, ¿sí? Pero eso depende del tipo de método que use. Siempre se multiplica probabilidad por consecuencia, para que yo pueda darle un valor numérico. Nada más que depende de mi criterio, ¿sí? De lo que yo estoy evaluando. Y miren ahí, los peligros se identifican. Si tenemos una sustancia química, es necesario identificarla. En este caso, decimos, tengo como sustancia química combustible, ¿sí? Ya tengo la identificación de esa sustancia, entonces ya sé qué peligro tengo, pero el riesgo lo voy a evaluar. Y ahí miren,
según el tipo de combustible de que se trate, va a depender el riesgo, si es alto, medio o bajo, ¿sí? Ese es el tipo de evaluaciones que hacemos. Acá en este caso no hay valor numérico, entonces es cualitativo. Cuando yo doy valores numéricos a la evaluación de riesgo es cuantitativos, que les digo que nosotros en el área de higiene y seguridad usamos los valores cuantitativos porque cuando la gente ve números se asusta. Igual que con la plata, cuando hablamos de plata y números se asustan. Entonces van con los valores cuantitativos. Y acá en este caso están los valores cualitativos. Riesgo alto, medio o bajo. ¿De qué sale esto? De acá. El riesgo es igual a la consecuencia por la probabilidad o viceversa, Profe, probabilidad por perdón, consecuencia. Sí, en la diapositiva anterior, sí, la vuelvo. sí, ¿qué es GLP? ¿Ah? ¿Qué es GLP? ¿Gasolina GLP? No, es gas licuado. Ah, gas licuado. Perdón, creo que me había quedado, sí, era No, combustible y porque no. estábamos combustibles, hablábamos de combustibles Claro, nada más. sí. ¿Sí? Ah, Yo bien. después mencioné 2 veces gasolina, por eso te debes haber confundido. Sí, Claro, yo sí, yo digo, ¿qué es GLP gas licuado? Bien, muchas gracias. de nada. Perdón. No, por favor, está muy bien que preguntes. Y entonces, nosotros, ¿cómo llegamos a evaluar un riesgo? Con esto. Consecuencia por probabilidad. Me va a dar el nivel de riesgo, ¿sí? Yo busco nivelar, decir, este es el nivel de riesgo y sobre este actúo primero. Cuando yo hago estos casos, ahí puedo determinar sobre cuál voy a actuar. ¿Cuál va a tener mayor impacto o va a generar mayor gravedad, ¿sí? Si ocurre? También eso es importante. Las empresas, las instituciones siempre tenemos esto. Por eso es cuando hablamos, por ejemplo, y decimos, a ver, oficinas administrativas, ¿sí? Oficinas administrativas. Yo, si digo oficina administrativa, a mi cabeza rápidamente viene un listado de riesgos. Es porque yo anteriormente ya hice una matriz donde clasifiqué o evalué los riesgos. Entonces digo, oficina administrativa, tenemos riesgos ergonómicos, ¿sí? Riesgos físicos, ¿sí? En cambio, si digo incendios forestales, tengo riesgos biológicos, químicos, ¿sí? De exposición a sustancias que se queman, entonces por la inhalación de gases, pero cada una de las profesiones ya tiene como marcados riesgos. La prioridad que yo le dé para actuar a cada uno es en base a esta evaluación. Es la probabilidad de que se materialice, ¿sí? Y la consecuencia que puede generar. A esto apunta el evaluar un riesgo. Miren ahí. Recuerden que el peligro, cualquier cosa que puede causar daño. Tenemos un león. El león causa daño. Pero no es lo mismo, y miren ahí la diferencia, tenemos un riesgo alto y un riesgo bajo. Si el león está suelto, el riesgo de que nos mate es alto, pero si el león está en una jaula, el riesgo es bajo. No deberíamos tener los animales en jaula, pero bueno, era el ejemplo, era un ejemplo, ¿sí? Para que se entienda. Después vamos a pasar a casos ya más puntuales. Pero, a ver, es dañoso que tengamos el contacto con un león. Y acá miren, peligro. Trabajo en el exterior con tormentas eléctricas. ¿Cuál es el riesgo? Contacto eléctrico. Piso mojado, que en muchos lugares se da. El peligro va a ser el piso mojado. Es algo que está limpiando, en determinados horarios se hacen limpiezas y se da el piso mojado de manera frecuente. ¿Cuál es el riesgo que podemos tener? La caída de personas. En este caso, nosotros muchas veces diferenciamos si es al mismo nivel o a distinto nivel, cuando hay altura. Ahí como prevención se utilizaría el cartel de cuidado piso mojado. Muy bien, porque el peligro está, digamos, exactamente, ahí partimos a realizar todas las medidas que nosotros podamos encontrar en base a medidas de ingeniería, y si no podemos con medidas de ingeniería, que en este caso el cartel que vos decís es una medida, si no podemos con esto, tenemos que proceder a colocar los elementos de protección personal, ¿sí?
Muy bien. Clasificación Una de peligros. pregunta, por favor, segundo, nosotros contar con la diapositiva de la cassette. ¿Cómo? Sí, voy a Si compartir podíamos las contar con la diapositivas. Sí. diapositiva de la cassette. Sí. Ahora la que terminé ya están convirtiéndola en PDF y ya la suben al aula y esta también. Con respecto a la clasificación, muchas gracias. de nada, con respecto a la clasificación de estos peligros físicos, miren ahí, ruidos, vibraciones, calor, corrientes de aire, ventilación, ¿sí? Estos peligros físicos van a generar riesgos en base al contacto, como hace rato dijo su compañera y que usó muy bien para determinar que el ruido era un peligro, que eso estuvo muy bueno. Peligros químicos, sustancias químicas, vapores, compuestos químicos, ¿sí? O los químicos en general, polvo particulado en el ambiente. ¿Y cuál va a ser el riesgo? Exposición de sustancias nocivas como intoxicación e inhalación, ¿sí? Miren el riesgo, exposición a esas sustancias. La persona expuesta a esas sustancias, ese es el riesgo. Agentes biológicos, animales, insectos, exposición o contacto con estos agentes biológicos, el riesgo. En los ergonómicos, movimientos repetitivos, espacios inadecuados, sobreesfuerzos. En los mecánicos, movimiento de máquinas, superficies punzocortantes, objetos almacenados en altura, que muchas veces en las oficinas tenemos esto de los objetos almacenados en gran altura, ¿sí? Obstáculos en el piso. Y podemos tener riesgos como caídas al mismo nivel, a distinto nivel, golpes con o contra objetos, atrapamientos, aplastamientos, aprisionamientos, peligros eléctricos, energía eléctrica, y el riesgo va a ser el contacto o la descarga eléctrica. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, profe. Gracias. Peligros de fuego y explosión. Vamos a tener un ambiente donde vamos a tener sustancias inflamables, fluidos o materiales inflamables. ¿Y cuál va a ser el riesgo? El de incendio o explosión, ¿sí? Incendio o explosión. El fuego se puede producir, pero el incendio se va a dar cuando es un fuego que no se lo puede controlar. Bueno, hasta ahí vemos esto de la clasificación. Ya les subo y les comparto el material. Me parecía muy importante que empecemos a hablar de lo que es el peligro y el riesgo para que después arranquemos con la parte de accidentes, ¿sí? Vamos a ver las consecuencias, las causas de los accidentes, qué factores intervienen en los mismos y de qué manera se investigan y cuáles son las metodologías usadas por los distintos organismos, que eso es muy importante que lo sepan, ¿sí? Espero que la clase de hoy haya sido de su agrado. Nuevamente los vuelvo a saludar por el Día del Estudiante, que es muy importante el tema de la educación, nunca bajar los brazos, seguir y seguir. Después van a tener su fruto o el éxito de decir he culminado con una carrera de grado, es muy importante. Así que muchísimas felicitaciones, saludos por el Día del Estudiante. Gracias. Feliz día, profesor. Gracias, muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Ahí los documentos, por favor, compartan. Si hay alguna consultita, cualquier cosa que ustedes vean, que quieran preguntar, lo pueden hacer, ¿sí? Está abierto esos espacios, ¿sí? Para que hagan consultas. Ya les comparto el material, que muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego, que estén muy bien.